Muy buenas a todos, jóvenes. En este video vamos a ver la solución o el cálculo de las raíces de esta ecuación algebraica por el método de bisección. Recordemos que el método de bisección es un método cerrado. Entonces, para eso, pues primero, el primer paso que voy a realizar es apoyarme del método gráfico para ver dónde se encuentran las raíces de esa ecuación, el método gráfico. Apoyarme del método gráfico para ver dónde se encuentran las raíces. En este caso, pues lo primero que tenemos que hacer es generar la gráfica o graficar esa ecuación de y igual a x cuadrada menos 12x más 6. Para este caso, pues tenemos que tabular y dar valores a x, es decir, tengo una función x, tengo una función y, tengo sus variables x y y, x, variables de entrada x y variables de salida y. Entonces, dar valores de, no sé, de menos 5 hasta 5. En este caso, no voy a hacerlo de manera manual, voy a hacerlo utilizando MATLAB. MATLAB es una herramienta de código cerrado, es decir, es un software que utiliza licencia o es de paga, pero ustedes pueden descargar Octave, que es el predecesor de MATLAB, y utilizarlo. Los comandos son los mismos. O si pueden tener acceso a MATLAB, pues es lo mismo, ¿no? Cualquiera de los programas que usen MATLAB o Octave, la sentencia es exactamente la misma. En este caso me voy a pasar a MATLAB. Una de las ventajas de MATLAB es que pues tiene una versión para Android y para iOS, en donde ustedes pueden tenerlo en su tablet o en su celular. Y esta aplicación pues es gratuita, está limitada porque está gratuita, pero bueno, pues nos sirve para hacer cierto tipo de cosas. En este caso tenemos que nuestra ecuación es y igual a x cuadrada menos 12x más 6. En este caso, permíteme, ahí está. Y igual a 12x. Aquí me pide que me conecte, es como estar actualizando la parte de la licencia. Desea cerrar la sesión activa inicial. Ok, vamos a que reconecte MATLAB. Vamos a darle un par de segundos. En este caso, como les comentaba, vamos a tratar de generar de manera rápida lo que es la parte de. Permítanme encontrar. Aquí está. X cuadrada. La parte de la gráfica. ¿Sí? X cuadrada menos 12x más 6. En este caso voy a poner que el 12, pues tengo que poner el signo de asterisco y aquí tengo que poner un punto. Muy bien. Primero, MATLAB no trabaja de manera numérica. No, perdón, no trabaja de manera simbólica, sino trabaja de manera numérica. Entonces, vean que mi expresión, en realidad, inicialmente pues la tenía así, ¿no? Y es igual a x cuadrada menos 12x. El circunflejo pues me va a ayudar a poner la parte del exponencial. Y si yo le doy enter así, lo que me va a mandar es un error. ¿Por qué? Porque necesito indicar bien las operaciones. En este caso, esta x de aquí, que es mi variable, necesito dimensionarla primero. Como MATLAB no sabe cuánto vale x, pues tiene ahí un conflicto. Entonces lo que tengo que hacer es dimensionar a x. Y vamos a dimensionar a x. Vamos a ponerle que x va a ser igual a un intervalo. Vamos a darle, pues como no lo vamos a hacer a mano en este caso, le voy a dar que es de menos 20 hasta 20. En este caso el operador dos puntos o el operador colon, se conoce también como operador colon dos puntos, es el hasta. Y lo que estoy generando aquí es un vector de menos 20 hasta 20. ¿Sí? Y es como graficar o tabular, poner en una tablita de menos 20 hasta 20. Entonces vamos a dar enter
Y esos son los valores menos 20, menos 19, menos 18 y así sucesivamente hasta 20. Cuando lo pongo de esta manera, con el operador colon nada más, MATLAB por default me va a tomar la separación de una unidad, es decir, va a ir de uno en uno. O sea, menos 20, menos 19, menos 18, menos 17 y así, hasta 20. Ahora, lo que vamos a hacer, una vez que ya tenemos definida nuestra X, vamos a poner nuestra y vamos a ponerle aquí ahora sí el signo de multiplicación y aquí hay que poner un puntito, un punto antes del operador del circunflejo para indicar que cada uno de estos elementos del vector sea elevado al cuadrado. ¿Sale? Vamos a dar enter y pues estos son los valores de la evaluación. O sea que cuando tengo menos 20, la evaluación de menos 20 me va a dar 646. La evaluación de menos 19 me va a dar 595. La evaluación de menos 18 me va a dar 546 y así para cada uno de los valores. Y la forma de graficar en MATLAB o en Octave es plot, el comando es plot, plot. Vamos a poner la variable x, que fue la primera que dimensionamos, y luego la variable y. Es decir, vamos a graficar x contra y. Y vamos a darle enter. En este caso no voy a entrar en detalle con la parte del estilo, del formato de la gráfica. Ahorita lo que quiero es nada más ver más o menos cómo se comporta. Mi gráfica está aquí y vean cómo se ve. Voy a regresarme un poco, voy a poner un grid, una malla, para que se vea una cuadrícula y que más o menos me dé idea de cómo se comporta esa gráfica. Y aquí está. Esta es mi gráfica. En este caso, vean que es una parábola que abre hacia arriba. Si le diera más valores, pues por aquí la tendencia sería ir hacia arriba. Y veamos que tenemos un intervalo entre 0 y una raíz en este punto entre 0 y 5, lo que tenemos ahí según la escala de MATLAB. Luego entre 10 y 15. Voy a ver si puedo hacer un zoom, un pequeño zoom. Me muevo y vemos, seguimos teniendo la misma escala. Vamos a ver si podemos mejorar esa escala. Ahí está. Aquí tenemos la gráfica. Muy bien, y una vez que tenemos esta gráfica, observamos que lo que tenemos aquí es que la raíz, pues ese es el eje de las X. Por aquí viene el eje de las X. Aquí en lo vertical tenemos el eje de las Y. Y exactamente cruza en este punto. Entonces el intervalo que podemos tomar va de 0 a 2. Y de este lado, lo que podemos ver es que el intervalo está entre 10 y 12. Vamos a dejarlos cerrados porque ya vimos que menor de 10 no es, ni mayor de 12 tampoco es. Y vamos a ver que de este lado, menor que 0 en x no es, ni mayor que 2 tampoco es. Entonces, tenemos esos dos intervalos, de 0 a 2 y de menos 10 a 12, que son los intervalos que vamos a utilizar para realizar nuestros cálculos. Entonces, vamos a anotar de 0 a 2, de 0 a 2 y de 10 a 12. Ahí están los intervalos. Ustedes pueden practicar también haciendo la gráfica a mano para que vean, para que tengan la gráfica ahí en este ejercicio y lo tengan completo. Yo lo hice de esta manera para hacerlo un poquito más rápido, pero bueno, vamos a comenzar. Entonces vamos a definir nuestra x1. En este caso mi x1 pues, es igual a 0 y mi xu es igual a 2. Ahora, entonces mi f de x1 y f de xu pues van a ser esas evaluaciones. Para este ejercicio voy a calcular solamente la raíz de este intervalo y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, tenemos que el método de bisección está dado por x1 más xu sobre 2. O sea, dividir sobre 2.
la división de la sumatoria de esos dos límites. En este caso vámonos a hacerlo de la siguiente manera. 0 más 2 entre 2. 2 más 2. 0 más 2 es 2 entre 2 es igual a 1. Entonces este va a ser mi nueva XU. Esta es mi nueva XU. ¿Sí? El resultado pues es mayor que 0, o sea, es positivo. Eso quiere decir que en este caso, la raíz se encuentra del lado derecho. Entonces ahora mi nuevo intervalo sería, puede ser entre 1 y 2, pero para eso pues necesitamos verificar que f de x1 por f de xu sea mayor que 0. Entonces, la evaluación de f de x1, permítanme calcular esas evaluaciones. En este caso, pues, la evaluación de 1, este 1 tiene que ser evaluado en esta función. La evaluación de 1, pues vamos a ver que es 1 al cuadrado, es 1 menos 12 más 6. La evaluación de 1 es menos 5. Y la evaluación de f de xu, en este caso mi xu va a ser el 2. F de xu, la evaluación del 2 es 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 6. Este me da menos 14. Menos 14. Entonces, la evaluación de la multiplicación de menos 14 por menos 5, pues nos da 70. 70 positivo. Eso quiere decir que el valor de la raíz pues se encuentra del lado derecho. Y lo que tenemos que hacer es buscar ese valor. ¿Qué pasaría si no lo hubiera hecho con 1 y 2? Que lo hubiera hecho inicialmente con el 0 y con el 2, así como lo teníamos para x1 y para x2, 0 y 2. Voy a borrar esto aquí. Bueno, eso lo voy a dejar. Y nos va a quedar que la evaluación es alfa, cuando vale 0, pues es 6 positivo. Y cuando vale 2, quedamos que era menos 14. Entonces, 6 por menos 14 nos da menos 84. Igual a menos 84. Menos 84 pues es menor que 0. Entonces, eso nos indica que la raíz va a estar del lado izquierdo o del lado inferior. Entonces, ¿cuál es el valor que debemos de considerar? Si yo considero el 0 y el 2 es negativo, entonces eso quiere decir que está del lado izquierdo. O sea, al ser este valor menor que 0, al decir que es menor que 0 quiere decir que es negativo. Quiere decir que va a estar hacia este lado. Y al ser positivo, quiere decir que es mayor que 0, 70 es mayor que 0, y quiere decir que va a estar al lado del 0. En este caso, si quieren o gustan, vamos a tomar que es menos 84 entre 0, menor que 0. Vamos a considerar que nuestro nuevo intervalo va a ser x1, va a ser igual a 0, y xu va a ser igual a 1. Entonces, nuestra siguiente operación, ¿cuál es? 0 más 1 entre 2. Esto va a ser igual a 0.5. ¿Sí? Vamos a evaluar f de x1, que sería f de 0, por f de 1, mayor que 0. Ya quedamos que f de 0 me va a dar 6 positivo. Y f de 1 me va a dar, esa evaluación también ya la hicimos, no la hemos hecho. En este caso, no, sí, ya lo habíamos hecho, es menos 5.
menos 5. Y 6 por 5 es igual a menos 30. Menos 30 es un valor menor que 0. Por lo tanto, quiere decir que la raíz está del lado izquierdo y nos vamos a recorrer otra vez. Entonces mi nueva x1 va a ser igual a, me voy a quedar con el 0 y me voy a recorrer hacia la izquierda. ¿Sí? En este caso mi nueva xu ahora va a ser el valor anterior, 0.5. Y tenemos que 0 más 0.5 entre 2 es igual a 0.25. 0.25. Muy bien, vamos a comprobar f de 0 por f de 0.5. ¿Cuánto nos da? En este caso, pues aquí no sabemos, Aquí realmente no sabemos si es mayor que 0 o menor que 0. Mayor que 0 o menor que 0 no lo sabemos. La evaluación de 0 sabemos que es 6. La evaluación de 0.5. Entonces, 0.5 evaluado en la función me da 0.25 positivo. 0.25 positivo. 6 por 0.25 es 1.5. Este valor es mayor que 0. Por lo tanto, pues no, lo que nos quiere decir es que la raíz está hacia el lado derecho. Entonces, estamos diciendo que no está entre 0 y 0.5, sino que está entre 0.5 y 1. Entonces, mi x1 es igual a 0.5 y mi xu es igual a 1. Eso, ahí nos vamos a ir dando cuenta si es a la izquierda o si es a la derecha. En este caso, como es mayor que 0, pues entonces quiere decir que no era a la izquierda, entonces a la derecha. 0.5 más 1 es 1.5. Entre 2, 0.75. 0.75. Muy bien, vamos a ver las evaluaciones. F de 0.5 por F de 1. Y de aquí vamos a ver que la evaluación es 0.25 y la otra es menos 5. Menos 5. 0.25 por menos 5 me da menos 1.25. Bien, es negativo, quiere decir que es menor que 0, entonces vamos hacia la izquierda. ¿Sale? Entonces mi nueva xu va a ser, mi nueva x1 es igual a 0.5 y mi nueva xu ahora es 0.75. Recuerden, ahora vamos a la izquierda, el 1 hacia la izquierda y el valor es 0.75. 0.5 más 0.75 entre 2 es igual a 0.5 más 0.75 entre 2 es igual a 0.625. ¿Sí? Vamos a ver esas evaluaciones. F de 0.625 por F de 0.75. Bueno, no, aquí ese es F de 0.5. F de 0.5 por F de 0.75 me da 0.25 y la evaluación de 0.75 cuánto me da en la ecuación. Entonces la ecuación quedamos que era x cuadrada menos 12x más 6. Y esto me da menos 2.4375. Menos 2.4375. Esto es igual a menos 2.4375, lo vamos a multiplicar por 0.25, es igual a menos 0.6094.
y este valor es menor que 0. Vamos a hacer una iteración más. A este proceso de estar repitiendo las operaciones se le llama proceso iterativo, es una iteración. Cada paso que hacemos es una iteración. Entonces, la siguiente iteración, ¿cómo nos quedaría? Eso quiere decir que es negativo y que va hacia la izquierda. Perfecto. Entonces, mi x1 es igual a 0.5 y mi nueva xu ahora es de 0.625. Vean cómo el intervalo o la distancia entre 0.5 y 0.625 cada vez es más pequeña. Entonces, método de bisección me dice que esto se debe de sumar entre 2. 0.5 más 0.625. Entre 2 me da 0.5625. Vamos a ver sus evaluaciones. F de 0.5 por F de 0.625. Y esto me da 0.25. Y esto me va a dar 0.625 evaluado en mi ecuación. Me da menos 1.10. Menos 1.1094. Menos 1.1094 y esto es igual a 0.25 menos 0.27. Menos 0.2773. Me voy a detener hasta esa iteración para explicar lo siguiente. Vean que cuando multiplico este por este, me va dando este. Pero si observan estos valores, este de aquí, menos 1.25, es el primero. Después, en la siguiente iteración, bajó, es decir, menos 1.25 bajó a menos 0.60 y en la siguiente bajó a menos 0.27. Eso quiere decir que me estoy acercando o estoy reduciendo esos valores para acercarme a 0. 0, recuerden que es lo ideal, que si fuera la multiplicación de este término por este término y me diera 0, pues ese valor sería el valor de la raíz. En este caso, pues nos estamos acercando hacia el 0 y estamos reduciendo esas distancias. Eso quiere decir que vamos por buen camino. En este caso voy a hacer una iteración más y voy a evaluar a ver hasta dónde me da, porque también en qué momentos en el que tú decides cuándo se detiene este proceso. Eso va a estar en función del error o la aproximación o la precisión que tú quieras calcular, que tú quieras obtener. Te vas a decir, resolví mi ejercicio con un error del 0.10 del 0.001 o un error del 1% o un error del 10%. Eso lo vamos a ver en un siguiente video, la parte de los errores. Pero ahorita lo que quiero es que más o menos se vaya viendo cómo se comporta el análisis de disección, ¿sí? Y vamos a tener, entonces es negativo, seguimos yéndonos hacia la izquierda, 0.5, xu es igual a 0. En este caso 5625. Vamos a ver si en esta iteración damos ese salto. 0.5 más 0.5625 entre 2. 0.5 más 0.5625 entre 2 me da 0.5313. Sus evaluaciones, f de 0.5 y f de 0.5625. En este caso ya la conocemos, 0.25, la que no conocemos es la de 0.5625. Vamos a evaluarlo. Si ven que me tardo es porque estoy haciendo las operaciones en la calculadora. Menos 0.4336 por 0.25. Vean, menos 0.1084. Ya llegamos al punto 1. ¿Sí? Entonces, me voy a detener aquí. Y vamos a ver cuánto me daría el valor de el más cercano. En este caso,
lo que se aproxime más al valor de la raíz. ¿Cuál puede ser el valor de la raíz? Pues 0.5313. Si yo tengo mi ecuación, que en este caso es y igual a x cuadrada menos 12x más 6, y digo que mi raíz es x es igual a 0.5313, ¿cuánto me da el valor de y? O sea, tengo que evaluar ese valor x en la función y. 0.5313 me da de 0 igual, y es igual a menos 0.0933. Esto es casi 0. Y esa es un buen valor para esa raíz. Para la evaluación de la raíz. En este caso acuérdense que la raíz pues debe de ser 0, porque es exactamente donde cruza el eje de las x. Y pues la aproximación es de 0.0933. Casi le llegamos al 0. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Si yo déjenme dibujarlo aquí de manera rápida. El que sea negativo o sea positivo no tiene mayor influencia en el valor de la raíz. ¿Por qué? Porque es solamente la evaluación. Eso quiere decir que yo me estoy acercando, si este es un x, este es y, este es el lado negativo, este es el lado positivo. Eso quiere decir que yo me estoy acercando del lado negativo hacia el valor de la raíz. Por eso los valores que tengo aquí son negativos, que en este caso es menos 0.0933. Si fuera positivo, eso quiere decir que me estoy acercando hacia ese 0 por el lado positivo. Entonces, no importa que la evaluación sea positiva o negativa. Eso solamente me indica el sentido o la dirección en la que me estoy acercando hacia el valor de la raíz. Y en este caso, pues podemos decir que 0.5313 lo vamos a dejar hasta ahí. Es el valor de la raíz por el método de bisección. Podemos alcanzar una precisión superior, sí, sí podemos, depende de más iteraciones, pero principalmente depende del error que queremos obtener. En este caso, no estamos todavía calculando el error, eso lo vamos a ver en videos más adelante.